La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, bienvenidos a todos. Estamos hoy en una de las actividades más de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos en la edición 34 de manera virtual y hoy tenemos justamente la presentación de un libro. Y para eso tenemos 4 invitados, contándome a mí. Y bueno, primero tenemos a la doctora Angélica Galicia Gordillo. Ella es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Bienvenida, Angélica. Hola, muchas gracias, Karina, y con gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Tenemos también a la doctora Maricruz Romero Ugalde. Ella es de la Universidad de Guanajuato, del Campus León. Maricruz, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto encontrarnos de esta manera. Seguir encontrándonos. Gracias, Maricruz. Tanto Maricruz como la doctora Angélica y como su servidora, que soy la doctora Karina Pizarro. Ahorita presento a nuestro otro invitado. Las 3 somos coordinadoras de esta obra, que lleva por nombre Identidades en Contexto, Teorías, Métodos y Análisis de Caso. Y también tenemos un invitado que es autor de uno de los capítulos, ¿no? No pudimos invitar a todos porque realmente fue un compendio de muchos investigadores de muchas universidades, emanado de un proyecto multidisciplinario, y también tenemos al doctor Eduardo Cruz Beltrán. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Él viene por parte de la universidad nuestra, ¿no? Y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenidos a los 3, a las y los 3, por el lenguaje incluyente. Y bueno, Angélica, platícanos cómo surge esta obra, cómo viene, cómo la tenemos hoy presente, ¿no? Quiero decirles que es una edición del año pasado, salió que a finales del año pasado, o sea, realmente está recién salida del horno. Entonces, escurriendo todavía, de tinta. Humeando de sabor rico. Te cedo la palabra, Angélica. Cuéntanos cómo surge la obra. Sí, muchas gracias. Pues miren, tengo la fortuna de trabajar con un equipo de investigadores. Aquí tenemos a 3, a 2 de las que están conmigo impulsando proyectos, este tipo de cosas, y son de varias universidades. Estamos impulsando proyectos desde la UNAM y, bueno, también financiados por sus propias universidades. Contamos con la Universidad, obviamente, Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Como ven, con esta fortuna de tener esta diversidad de colegas, también hay una diversidad de temas que todos convergemos en trabajando las identidades. Esa es la parte que nos une. Y esto hace que el proyecto o los proyectos que impulsamos sean riquísimos, ¿no? De hecho, la doctora Maricruz está dirigiendo todo un laboratorio de etnografía audiovisual que ya en su momento ella les dirá, bueno, todo esto está incluido inclusive con los aportes del libro, ¿no? ¿Cómo se llama el proyecto que dio cobijo a este libro en particular? Es un proyecto financiado, PAPIT, por la UNAM, número IN 40316, la identidad en contextos de megadiversidad, procesos de reconfiguración interactuantes. Estos proyectos también nos dieron la posibilidad de abrir una red internacional de identidades en perspectiva multidisciplinaria registrada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas desde el 2010.
Bueno, dentro de las actividades y trabajos que hacemos, no nada más es la creación de artículos y el desarrollo de investigaciones, sino también la organización de coloquios. Y en este caso, el libro que tenemos en nuestras manos fue producto ya final de un tercer coloquio internacional sobre identidades en perspectiva multidisciplinaria en contextos de megadiversidad, realizado en la Universidad Pedagógica del 21 al 23 de marzo del 2018. De ahí se eligieron los mejores trabajos para poder presentados por especialistas que manejan el tema de la identidad y que tendrían que, o pensamos en la idea de unir, de hacer una valoración de todas las ponencias, de todos los, para que después se realizaran como artículos, y en estos comités evaluadores también multidisciplinarios y de diferentes universidades, hubo la posibilidad de sacar estos productos, estos capítulos de libro que tenían más representatividad, ¿no? Entonces, como ven, es un libro hecho a conciencia, ¿no? Y que garantiza que van a disfrutar la lectura. Muchas gracias, Angélica, por esta introducción. Y cedo la palabra a la doctora Maricruz para que nos hable de la estructura, el contenido, cómo está formada, a quién invitamos también en esta obra. Bien, pues me voy a tratar de limitar al tiempo que me dijeron, entonces ya puse el cronómetro. Algo que es vital para este trabajo es que no solo hemos trabajado en red durante todos estos años, sino que ha habido publicaciones previas. Entonces, esta última, de alguna manera, nos permite, en primer lugar, consolidar ciertas líneas de acción y de discusión que hemos hecho entre colegas y al mismo tiempo ir incorporando, como es el caso de nuestro colega Eduardo Cruz, nuevas voces que están teniendo una mirada diferente del mismo cuestionamiento. ¿Qué son? ¿Cómo operan? ¿Qué implican las identidades? Y en ese sentido, hemos hecho, a mí me parece un gran acierto, al invitar a un colega que no forma parte de la red de manera sistemática, que es José del Val, y que, bueno, muchos de los que conocen sobre la diversidad, la resistencia cultural, no solamente a nivel de México, sino a nivel prácticamente de toda Latinoamérica, pues saben que él es un referente, porque ahora, además, es quien motiva, liderea el proyecto de la UNAM, que es de la multinación, ya no me acuerdo cómo lo renombraron hace poco, pero lo cierto es que es un programa muy fuerte, muy sólido, donde se discute efectivamente cómo se vive, cómo se lucha y cómo se reconoce la diversidad cultural. Nosotros lo trabajamos desde esta mirada de las identidades y cuando lo invitamos a él a formar parte del libro con este capítulo que le nombró Identidad de Identidades, lo que, dijéramos, fortalece es la discusión sobre lo que ya diría Lévi-Strauss hace muchísimo tiempo en su seminario de identidades, cómo la identidad es virtual, o sea, es decir, es un proceso de construcción social a lo que los agentes sociales nos adscribimos o no, pero que todo el tiempo estamos reconstruyendo porque la identidad tiene que ver con proceso, con cambio, con interacción y con decisiones, conscientes o inconscientes. Y eso se ve en el capitulado. Primero que nada, hay la introducción, después viene como
contextualización de la parte política que tiene que ver con la obertura de las identidades, donde tenemos la participación de José del Val, y luego vienen 4 capítulos que son, 4 apartados con prácticamente 18 capítulos, donde empezamos desde la discusión de las identidades y la multidisciplinariedad, pasando por las identidades urbanas, teniendo como una detención breve con algo muy profundo, que son las identidades religiosas, y cerramos con las identidades y negritud en México. O sea, el libro no agota la discusión, lo que hace es aportes sobre las experiencias que se han venido desarrollando dentro de esta red que oficialmente, dijéramos, tiene el reconocimiento en 2010 por parte de la UNAM, pero que viene trabajando prácticamente desde el 2007-2008, en lo que precisamente Angélica y también otro querido compañero, estoy viendo aquí el nombre porque luego a mí se me va el avión, Juan Luna, empiezan a hacer esta red que es entre colegas que tenemos formaciones disciplinares diferentes. O sea, hay desde nuestros colegas, nuestros queridos colegas, bueno, como Angélica, ¿no? Que bueno, es etnóloga, etnohistoriadora, Karina, que es socióloga, antropóloga, otros colegas que son sociodemógrafos, no quiero particularizar, es decir, gente que está trabajando desde la educación, que está en educación, pero que tiene perfiles de artes, desde literatura, de artes plásticas, hay gente de ciencia política, es decir, es esta riqueza en la diversidad de la formación de cada uno de nosotros que se conjuga con la forma en cómo trabajamos la identidad, las identidades, y en qué contextos. Por eso es que tenemos artículos que se centran en la parte de Oaxaca y Guerrero, se habla de, obviamente, el estado de Hidalgo, de Guanajuato, y eso hace, bueno, incluso de muchos otros lugares, se habla de pueblos mágicos, que nos permiten acercarnos a un texto que si lo viéramos por kilos, son casi 400 páginas, o sea, esto es para motivarlos, en el sentido de que son, sí, 400 páginas en una edición que tiene una letra, un papel, el papel cultural, que es el amarillito, el tipo de letra que es grande y que nos permite visualizar muy bien a quienes ya nos está fallando la vista. Y en ese sentido, pues podemos conocer a 19 autores en estos 4 temas, repito, todos son identidades y multidisciplinaridad, identidades y la parte urbana, identidades, la parte religiosa, identidades y negritud. Entonces, aun cuando es un texto extenso, el que sean 20 autores, contando la obertura, nos habla de una agilidad que de repente estás en Guanajuato y de repente ya estás en una discusión teórica desde la arqueología y de repente ya estás con una cuestión muy etnográfica de la parte de la cuestión de Guerrero y Oaxaca, y entonces hace que termines el libro de una manera muy rápida, pero sobre todo con respuestas y nuevas preguntas. Tan es así que, bueno, afortunadamente está aquí Eduardo, porque llama mucho la atención precisamente su capítulo, porque él se pone a discutir la identidad a través de los libros de texto gratuitos. Y a todos, o a la mayor parte de nosotros que hemos sido formados en la escuela pública, ya sea desde la primaria o a nivel superior, el hecho
de que haya directrices de identidad nacional, nos habla de que discutir sobre identidades no es algo que ya esté resuelto, como muchos de nuestros compañeros sociólogos de repente dicen, es que eso ya lo tenemos como muy, muy trabajado. Decimos nosotros los antropólogos y algunos otros de los colegas que están aquí, dices, no, porque proceso, cambio, decisión y relación, que eso es lo que está en las bases de lo que es el concepto de identidad, nunca puede estar cerrado, porque es toma de decisiones conscientes e inconscientes de los grupos sociales. Y los grupos sociales nos estamos transformando por lo mismo que vamos generando, llámese pandemia, llámese cambio climático, llámese violencia. O sea, todo eso influye en cómo vivir y cómo transformar las identidades sociales. Y por eso me parece que el libro es súper vigente y los invito a leerlos. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz, por tu participación. Obviamente, la invitación de todos, el objetivo de esta presentación es justamente de que se acerquen al libro. El libro está en venta en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue la casa editora y realmente ahora nos va a hablar José Eduardo justamente de este proceso de siempre que nos estamos viendo que los libros sean de calidad, que sean dictaminados. Entonces, él nos va a hablar, si nos habla también de su capítulo, del contexto y también de lo que quiera hablar, ¿no? Para eso le damos la voz y tienes todo el escenario para esta presentación. Adelante, José. Eduardo, perdón. Gracias, pues buen día a todos a quienes nos ven en esta presentación. Bueno, en mi caso, yo voy a platicarles un poquito de esta experiencia en el proceso de edición, tanto como autor y las posteriores revisiones. Bueno, partir del hecho de que este trabajo, bueno, al que fui invitado por la doctora Angélica Galicia, por la doctora Karina Pizarro y posteriormente, pues, trabajándolo también con la doctora Maricruz. Bueno, pues este trabajo que presento yo en el libro es, como bien decía la doctora Romero, pues es un tema que sigue vigente y que siempre genera controversia, que siempre genera polémica, que es el asunto de los contenidos vertidos en los libros de texto. En este capítulo, en este espacio, yo lo que planteo es cómo a través de los contenidos, de las imágenes, porque también en las imágenes se detiene uno para mirar la formación de las identidades. Lo que observo yo en los contenidos del libro, bueno, pues es por un lado plantear el asunto de la identidad nacional, cómo se va formando, pero al mismo tiempo también cómo es que se van formando las identidades regionales en México, sobre todo pensando que somos un país diverso en muchos sentidos. Y entonces, para completar esta experiencia, para completar este estudio, retomo los testimonios de docentes de varias aulas, de varias escuelas que empiezan a platicar dentro de su propia práctica docente cómo de manera quizás sin pensarlo están formando ellos una identidad. Y asimismo, en una triangulación, pues observamos el testimonio de algunos estudiantes, incluso de algunos padres de familia, en donde ellos desde otro plano, fuera del estrictamente escolar o educativo, están también observando en sus hijos una práctica de formación de identidades tanto nacionales como también regionales o locales. Entonces, bueno, con este planteamiento yo presento este capítulo, este tema. Hay que decir que yo estuve en contacto de manera muy constante con las dictaminaciones, es decir, estuvieron mucho en contacto conmigo, algunas precisiones que se hicieron al trabajo, bueno, fue
justo el de incluir otras voces fuera de exclusivamente los docentes, y esto me permitió a mí redondear y obtener una visión aún más amplia de lo que significaba el libro de texto y del papel que juega en la sociedad mexicana, ¿no? Y tan es así que pues el día de hoy observamos que no solamente en el espectro educativo es el que está digamos, vigente, sino que también la prensa y los investigadores, pues también estamos muy en contacto con ellos, y por supuesto los docentes. Entonces, bueno, pues ese es un poco de lo que se trata este trabajo, que fue sometido mi trabajo al procedimiento de doble ciego, y que, bueno, se hicieron las precisiones editoriales o de contenido pertinentes, y al final a mí me enviaron un dummy para observarlo, a fin de que no hubiera algún error, de que si habría que agregar alguna cosa se hiciera, o alguna precisión. Entonces, en todo eso no me queda la menor duda de que el trabajo fue sometido a un procedimiento riguroso de dictaminación, y que, bueno, pues los resultados tanto de este capítulo mío como el de otros, pues así lo consigna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, ¿no? Ahorita pasamos a la etapa de que cada quien comente, ¿no? Me toca mi parte, ¿no? Siempre es una parte a veces tediosa cuando uno dice los autores, y luego cuando nos dice Maricruz que son 20, 19 autores en este caso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, creo que es muy importante nombrar a las personas, justamente porque ciertamente muchas veces ya cuando nos acercamos a este tipo de libros que tienen estas temáticas, diferentes temáticas, no leemos todo el libro, ¿no? Generalmente nos vamos a la temática. Si me interesa la cuestión de identidades y negritud, que es nuestro último apartado, pues me voy a ver qué es los referentes acerca de esa temática, ¿no? Yo creo que esa versatilidad de las últimas ediciones de las investigaciones en las universidades nos ha permitido ese panorama como más amplio en la disciplina. Obviamente, como ustedes ya se presentaron, ¿no? El tema central es las identidades. Y las identidades, como decía Maricruz y la doctora Galicia, desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, bueno, empezaré tal vez de atrás hacia adelante, ¿no? Identidades y negritud en México. Tenemos los actores sociales en la construcción de la identidad de Coajicuilapa, Guerrero, de José Eduardo Sánchez Villeda. El otro texto es Mitos y leyendas de las danzas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca como factor de la identidad afromexicana, de Mario Alejandro Rojas Vaso. Ser negra en México, una condición heredada, ¿no? De Desire Cuesta Flores, ¿no? Estos tres autores es muy importante porque justamente cuando estábamos en este proceso de investigación que generalmente dura 3 años el PAPIT, ¿no? Hubo una línea muy importante, yo diría, no sé si Angélica, de los primeros investigaciones justamente de negritud, ¿no? O sea, porque finalmente empezó a surgir esta temática de los mexicanos afrodescendientes, afromexicanos, y entonces aquí podemos ver esta discusión. ¿Qué podrías decir al respecto, Angélica? Sí, mira, no es tanto que ellos hayan iniciado los estudios sobre negritud, sino que sus investigaciones se hicieron en un momento muy particular en el que Vicente Fox, por ejemplo, negó que había negros en México, ¿no? Públicamente. Entonces, eso detonó todo un movimiento sociocultural de reivindicación y de reconocimiento de la presencia de culturas, de la presencia de culturas de origen o de tradición negra o de africana, ¿no? Y bueno, se dio un proceso interesantísimo, desde gente rubia, ojos azules, que dice es que yo soy negra, ¿no? O sea, empezó ellos a lo que se acercaron, esta idea de cómo se está conceptualizando la negritud, ¿no? ¿Por qué no se reconoce a algunos veracruzanos como negros? ¿Por qué no se reconoce, no? O sea, además del prejuicio que tiene la palabra negro, ¿no? En ese sentido, pero son
Son temáticas muy interesantes y las manifestaciones socioculturales que ahí se reflejan, creo que les va a gustar muchísimo esta. Gracias, Angélica. Maricruz. Solamente quería afinar 2 detalles que me parece que son relevantes para que el lector acuda a los textos, en el sentido de, como red, el que se hayan incorporado estos colegas que vienen, o dijéramos, su labor está en el nivel medio superior, en CCH, es una gran virtud, porque el resultado de la investigación que se hizo como parte del PAPIT involucró a sus alumnos. Y esa parte es una parte formativa sustantiva. Entonces, por un lado, tenemos esta experiencia de que son nuestros colegas que dan clase en el nivel medio superior y que para poder llegar a hacer estos artículos involucraron a sus grupos. Y segundo, el hecho de que cuando nosotros empezamos a discutir esto, también era como resultado de un proyecto PAPIT que se llamaba Identidades, en perspectiva, ya se me olvidó incluso, eran los componentes identitarios. A ver, te ayudo, se llamó Identidad Cultural y sus componentes hacia la identificación de categorías empíricas o marcadores sociales con fines estadísticos. Exacto, que coordinaron precisamente otro colega de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Germán Vázquez, y la doctora Angélica Galicia. Entonces, ahí fue nuestra primera experiencia de estar buscando qué pasaba con este instrumento que diseñamos, y algo que llamó mucho la atención cuando estábamos precisamente en la zona de Coajimalpa y sus alrededores, era que la gente, tú le preguntabas sobre la negritud y volteaban y decían, soy moreno. O sea, ¿y qué significaba ser moreno? Y toda esa reivindicación de la que ya habló Angélica. Entonces, bueno, hasta ahí me quedo y gracias por nombrar a nuestros queridos compañeros. Sí, otro de los apartados es identidades religiosas. Está el capítulo El milagro de San Miguelito en tierras de indios, procesos de identidad, ruptura y continuidad, en el Valle Poblano Tlaxcalteca, de Juan Edilberto Luna Ruiz. También tenemos el capítulo de culto guadalupano e identidad nacional en San Diego, de Sergio Asunción Salmeón. También tenemos otra temática que es identidades urbanas, es el que tiene más textos, y aquí se me hace muy interesante, ¿no? Fue en el que incluso yo participé, pero bueno, esto me hace recordar cuando yo tomaba mis clases en la UAM de antropología urbana con el doctor Eduardo Nieto, ¿no? Rebeldes del Maguey, ¿no? Una crónica del punk en el Valle de Toluca, ¿no? Una identidad desde el video documental. Aquí son casos de los jóvenes en el Valle de Toluca, ¿no? Este es de José Antonio Trejo Sánchez. El otro capítulo es Segregación e Identidad, el caso de la ciudad de Guanajuato, de Cristina Martínez Calloso, Apropiación del espacio e identidad urbana, es el tercero, de Dulce Olivia Fosado Martínez. Uno más es Identidades a la afición de la lucha libre en la sociedad pachuqueña, de la autora de Karina Pizarro Hernández y Eric Gerardo Jiménez Proa. Y por último, tenemos la identidad diferenciada en un paisaje exminero, el barrio del Arbolito, en Pachuca, Hidalgo, de José Antonio Ramírez Hernández. Entonces, este apartado nos habla de diferentes miradas de jóvenes, de prácticas culturales que se han dado en el espacio urbano o los barrios, ¿no? También es esta mirada de cómo se han construido las identidades en este espacio urbano, ¿no? Y también tenemos la parte inicial del libro, que es Identidades y Multidisciplinariedad. Ahí realmente convergieron varias disciplinas, ¿no? Justamente, que es la característica del libro. Entonces, ahí podemos ver varios autores, ¿no? Empezamos con Raúl Enríquez Valencia, que incluso fue mi colega, mi compañero en la maestría y en el doctorado en antropología, y su obra se llama Memoria Histórica y Representaciones Culturales Tepostecas, ¿no? En el contexto de un pueblo mágico.
Tenemos de Gisela Castillo Romero, de la teoría a la práctica en el proceso identitario, es un texto más teórico. Tenemos de Alicia Jiménez Pelcastre, los espacios geográficos y en la construcción de las identidades. Tenemos de la doctora María Angélica Galicia Gordillo, enseñanza bilingüe en el discurso político en México hasta 1936. Y luego tenemos el caso de nuestro invitado, José Eduardo Cruz Beltrán, que es la formación de la identidad a través de los libros de texto gratuito. Y, no es el último. Tenemos reflexiones en torno a la identidad en arqueología de Raúl Carlos Aranda Monroy. De las observaciones etnográficas a la etnografía audiovisual de Maricruz Romero Ugalde. Y por último, tenemos nuevos procesos de identidad en pueblos indígenas, el caso del catálogo de pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo, de 3 autores, que es la doctora Silvia Mendoza Mendoza, Lidia Rasfel y el doctor Sócrates López Pérez. Entonces, con esta breve, ¿no? Ya no les hablo de la obertura, que fue de José del Val, que ya dio la entrada a la doctora Romero. Entonces, pues finalmente la invitación es que se acerquen al libro, que lo lean. Tiene temáticas muy interesantes, cuestiones urbanas, cuestiones religiosas, cuestiones de la negritud y también todo un abordaje multidisciplinario desde la identidad. Entonces, mi invitación es que lo lean, si no todo, ¿no? Muy buena de las partes de los capítulos, están muy interesantes. Y algo que me da mucho gusto y que ya lo habíamos comentado todos los que hemos intervenido, es que realmente también se invitó a estudiantes. Hoy Eduardo es doctor, pero en su momento, cuando lo escribió, cuando hizo su participación, creo que estaba en su formación de estudiante de doctorado. También quien escribe conmigo, que es Eric, ¿no? Proa, fue alumno mío, ¿no? Desde la licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, el compartir hoy un texto con él, pues nos llena de orgullo en esta formación de capital humano, porque ese es uno de los objetivos. Es un objetivo de todos nosotras como académicos, ¿no? Como académicas y académicos. Esa parte lo podrá platicar tal vez José Eduardo, si lo cobijamos o no lo cobijamos, pero también es el objetivo tanto para la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad de Guanajuato, como la casa anfitriona de esta presentación del libro, que es la Universidad Nacional, la Universidad del Estado de Hidalgo, que estamos muy orgullosos justamente de esta obra, porque es una obra de red colegiada con investigadores, pero que también participaron a estudiantes, y ese es un objetivo constante de todos nosotros como proyecto. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra para ir haciendo el cierre. Sí, ya te querida colega. Bueno, pues, sí. Angélica y luego Maricruz, por favor. Por orden alfabético. Ok, pues de mi parte agradecer esta posibilidad de presentación de este producto, como ven, multidisciplinario, multitemático, ¿no? Y que pone en la mesa, como ya se dijo, en la mesa de discusión, temas diversos que tal vez no se habían cuestionado, ¿no? Y como puede también percatarse, trascender solo cuestiones de identidad pensada desde solo los indígenas son los que tienen que poner elementos específicos para la identidad, ¿no? O sea, como se ve aquí está muy, esta diversidad le da sabor, ¿no? Es como tener un arco iris en las manos para leer. Entonces, la invitación ahí está, fue un libro muy cuidado, yo agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México el trabajo tan profesional que hizo en revisar puntos, comas, bueno, fue un trabajo bastante cuidado y la paciencia de los colegas porque pues sí llevó un rato la publicación del texto, pero afortunadamente ya está aquí y por otra fortuna está presentándose, ¿no? Muchas gracias. Gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y muchas gracias, querida Maricruz, el encontrarnos, aunque sea en la virtualidad con esta pandemia, da gusto ver rostros, ¿no? De colegas tan queridas. Y muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y a todos ustedes, no mintió Karina, van a disfrutar el texto, léanlo desde la parte que quieran, adelante, atrás, en medio, lo van a disfrutar y ahí está para ustedes. Gracias. Maricruz.
también en este sentido del cierre, pues agradecer primero que nada a Angélica por haber tenido esta iniciativa de la red, después a Karina por ser parte de esta rigurosidad también en el ejercicio del seguimiento de las dictaminaciones. Siempre ha sido un placer trabajar con ustedes. Gracias por la invitación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para participar en esta presentación de nuestro nuevo hijito colectivo. Y lo que quería decir era que subrayar esta parte formativa. O sea, estamos trabajando en red, estamos trabajando para hacer investigación pertinente y donde el propósito fundamental es formar nuevos colegas. Y en ese sentido, en el capítulo en donde yo colaboro, ya presumiendo también, ¿verdad? Quien fuera mi asistente para poder que este capítulo saliera a la luz fue nuestro becario del proyecto, Damián Gallegos, que ahorita está haciendo su maestría en la UBA, que está en fase virtual y todas esas cosas terribles, pero bueno, pues sigue en el camino de la investigación, y eso creo que es el mejor reconocimiento, que nuestros queridos compañeros, colegas en formación en su momento, pues ahora como Eduardo Cruz Beltrán, pues ya son colegas y a ellos también les va a tocar seguir formando recursos humanos. Entonces, pues muchísimas gracias y léanlo, critíquennos, destrócennos, porque eso nos hace crecer. Muchas gracias. Claro. Oigan, yo no presumí a mi alumno en formación, Sergio Salmerón, que es uno de los que hizo el artículo, fue alumno de estancia extranjera en la UNAM, y bueno, tuve el gusto de que está ahí también, ya no presumo más a mi alumno. Eduardo. Bueno, pues únicamente hacer la invitación a la lectura de este libro, pues yo obviamente interesado como uno de los autores, pero también, como bien señalaban, pues el interés en las otras temáticas, en las múltiples formas de abordar la identidad o el tema de la identidad, la diversidad, y pues sí, sobre todo invitar a los que están en sus estudios de posgrado, que de la misma manera como yo en su momento, pues tuve la formación, tuve el cobijo, como decía la doctora, tanto de la institución de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como también de mis docentes. Bueno, la doctora Angélica fue en su momento también mi maestra, entonces, pues me introdujo quizá también al tema de la identidad, y aquí está parte de esos resultados. Entonces, pues la invitación a que lo adquieran y lo lean. Muchas gracias a Angélica, a Maricruz, a Eduardo por la presentación. Y bueno, yo me quedo muy contenta, realmente invito al público, a los alumnos que vean, que se lean, a otros alumnos, a los investigadores, como decía Maricruz, que se dé la interacción, el diálogo, la crítica constructiva siempre a través de estos libros, ¿no? De estas producciones que son resultados de investigaciones, y que están este proyecto PAPIT siempre tiene alumnos becarios de manera directa, pero también de manera aleatoria también se van involucrando otros estudiantes. Pues me despido y agradezco a la División de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo este espacio, esta apertura para presentar nuestro libro, ¿no? Identidades en contexto, teorías, métodos y análisis de casos, para que se acerquen a él, lo lean, y pues estamos haciendo el cierre de esta presentación de este libro en la Feria Universitaria del Libro de su 34ª edición virtual. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias a todos, léanlo, disfrútenlo. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. La FUL agradece tu asistencia.